Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. En el día de hoy vamos a hacer algunas consideraciones relacionadas con el nacimiento de nuestro Señor. En nuestra iglesia, para las personas que tal vez sea el primer año que pasan en esta fecha con nosotros, siempre en tiempo de Navidad se hace un sermón relacionado con el nacimiento de nuestro Señor. Y en el Año Nuevo, la misma cosa, se hace un sermón relacionado con el año que pasó y con lo que viene el próximo año. Así que hoy y el próximo domingo, hoy estaremos hablando un poco sobre el nacimiento de nuestro Señor, y el próximo domingo, si el Señor así lo permite, vamos a estar hablando sobre las metas para el próximo año. Algunas personas que abrazan el Evangelio, y no son pocas, y me he dado cuenta que esto ha ocurrido incluso con personas que abrazan la sana doctrina. Existe una clara oposición a la celebración de la Navidad. Ustedes incluso podrán ver en las redes sociales que hay gente que publica de que eso no está en la Biblia. Y que como no está en la Biblia, eso incluso debe ser considerado como mandamientos de hombres y una abominación. Eso debe ser extirpado de la iglesia no puede celebrar la Navidad, y también ninguna persona, ningún cristiano, debe tener en su hogar un árbol de Navidad. No son pocas las personas que piensan así. Incluso yo mismo, algún tiempo atrás, unos años atrás, escuché personalmente una persona que hizo una exposición un día domingo, incluso haciendo una interpretación de lo que significa el árbol de Navidad para él, que incluso la estrella que se le pone arriba al árbol para él significa la decapitación de personas que tiempo atrás habían sido asesinadas por causa del Evangelio. Y que prácticamente todas esas pelotitas que se le colocan a los árboles eran una especie de demonios que allí estaban, y que eso era un acto cruel de idolatría. Yo particularmente pienso que nosotros debemos utilizar un principio que nos enseñó el apóstol Pablo en su carta a los Corintios, capítulo 14, cuando dice: haced todo con decencia o con prudencia y orden, todo. Y nosotros como cristianos siempre debemos buscar lo que es más difícil, buscar el equilibrio. No solo en estas fechas, sino en todo tiempo, el equilibrio. El ser humano es de extremos. O está en un lado, y cuando es convencido que está mal, llega y pasa al otro extremo, que es tan nocivo como el anterior. El desafío que nos corresponde a nosotros es buscar siempre el equilibrio. Y en esta fecha, el principio es exactamente el mismo. Nosotros, por ejemplo, en la casa tenemos, la hermana Janet le gusta el árbol de Navidad. Y no hay ningún problema con eso, y a veces se colocan algunos adornos, incluso por los niños.
ese tipo de cosas. Diferente de un acto de idolatría que se podría hacer allí. Y debemos tener siempre cuidado que algunos a veces se atascan con este tipo de cosas y se tragan otras, mucho peores. Entonces nosotros debemos tener cuidado para mantener siempre el equilibrio. Si a usted por una cosa de conciencia no le gusta celebrar la Navidad, allá usted. Pero usted tampoco puede imponer eso en el resto de los hermanos. Y también los que les gusta adornar la casa, también no pueden imponer que los otros hagan exactamente lo mismo. Sin embargo, siempre es prudente y sabio que nosotros podamos meditar y reflexionar sobre el mayor de todos los eventos que nosotros tenemos en la historia de la humanidad, que fue el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Estamos claros que la Navidad hoy, desde que surgió esto, sabemos que Jesús no nació un 25 de diciembre. Esa fue una fecha que fue estipulada por el catolicismo romano. Jesús no nació, sin embargo, sabemos que Jesús nació en un tiempo de la historia. El Señor nació y fue el mayor de todos los eventos de la historia de la humanidad, porque no fue algo insignificante, fue el mayor evento en la historia de la redención. Dios envió a su Hijo. La Navidad no tiene nada que ver con consumismo, ni viejo pascuero, ni ese tipo de cosas. La Navidad a nosotros nos hace pensar sobre el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que el mundo lo celebra de una forma completamente deturpada, no tiene nada que ver, todo es fiesta, un consumismo desenfrenado. Pero para nosotros es un tiempo también de reflexión. Así también cuando llega la Semana Santa, a veces también hacemos una serie de sermones relacionados con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, cuando le escribe su carta a los Gálatas, dice que cuando llegó la plenitud del tiempo o el cumplimiento del tiempo, como dicen algunas traducciones, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Ote pleroma tu cronos es la expresión griega que nosotros encontramos para la plenitud del tiempo. Pleroma y cronos. O algunos también le llamarían el kairos, que el cronos sería el tiempo de los hombres, donde viene la palabra cronómetro, y el kairos sería el tiempo de Dios, el reloj de Dios. En el tiempo de Dios, dice el apóstol Pablo, habiendo el mundo permanecido bajo la ley, Dios envió a su Hijo al mundo para redimirnos del poder del pecado. Antes que Jesús viniera a este mundo, Dios soberanamente permitió que dos grandes cosas vinieran sobre la humanidad, probablemente a fin de mostrar que nada es suficiente que tenga que ver con el esfuerzo humano que pueda mejorar la vida del hombre y reconciliar al hombre con Dios. Nada. Dos cosas ocurrieron antes que Jesús viniera. Primero, Dios envió a este mundo la ley. La ley fue dada, y de esto es lo que el apóstol Pablo trata en el capítulo 3 y en el capítulo 4 de su carta a los Gálatas. La ley vino. Pero los judíos entendieron que la ley fue dada para que los hombres la pudiesen cumplir y que fuese una especie de un trampolín por la cual ellos podrían ser o tornarse aceptables a los ojos de Dios. Incluso algunos
podrían llegar a pensar de que en el Antiguo Testamento las personas eran salvas por la ley. Por medio de la ley se podía ser salvo. Y eso es una noción completamente equivocada, porque la ley nunca fue dada para salvar a alguien, porque nadie puede ser salvo por medio de las obras de la ley. Esto nosotros lo hemos visto, lo hemos estudiado en la confesión de fe. La ley fue dada para, primero, la ley revela el carácter santo de Dios. Si nosotros vemos los 10 mandamientos, nosotros vemos lo sublime, lo glorioso, en primer lugar, del carácter del autor de la ley. La ley es un reflejo de la santidad de Dios. Ninguna otra especie de cristianismo o de alguna confesión religiosa emitió una ley tan justa, tan pura, tan digna, tan perfecta como la ley de Dios. La ley refleja el carácter de Dios. Por lo mismo, en segundo lugar, la ley, ella nos muestra nuestro pecado. La ley es como que si fuese una vara que en un riacho cristalino va y escarba el fondo y levanta aquel polvo. La ley, ella muestra nuestro pecado, nuestra maldad, nuestra rebelión. ¿Por qué? Porque si nosotros analizamos detenidamente los 10 mandamientos, nosotros hemos quebrantado. Los 10 mandamientos. Y el apóstol Pablo va a decir exactamente en esta carta que maldito es aquel que no cumple los mandamientos de Dios. Y si nosotros obedecemos a 9, pero quebrantamos 1, da lo mismo. La ley fue dada entonces, por un lado, para mostrar el carácter de Dios, luego para mostrarnos nuestra iniquidad, y luego el apóstol Pablo va a decir en esta carta a los Gálatas que es tan importante, va a decir que la ley también es nuestro ayo para mostrarnos a Cristo. En otras palabras, la ley es como si fuese una flecha que nos muestra el camino donde nosotros podemos ser salvos. Es como si nos dijera la ley, esto es lo que Dios exige, pero tú no puedes cumplir. Por más que te esfuerces, por más sacrificios que tú hagas, tú no puedes salvarte por esfuerzo. Pero mira hacia adelante, hay uno que cumplió la ley, y ese fue el Señor Jesucristo. Ve a Él, refúgiate en Él, porque Él te puede salvar. Esos son los 3 objetivos de la ley. Muestra el carácter de Dios, muestra nuestro pecado, nos muestra nuestro pecado y nos muestra el camino por el cual el hombre puede ser salvo. Y después que Dios dio la ley, también surgió en la historia de la humanidad la filosofía, con estos grandes, potentes filósofos que tampoco se mostraron suficientes para poder solucionar el mayor problema del ser humano. Bueno, para empezar, la filosofía nunca reconoció la existencia del pecado, del mal en el hombre. Nunca. Por eso que ellos hablaron siempre de un libre albedrío. O sea, el hombre es libre. La luz que tanto el hombre necesita está dentro de cada uno de nosotros. Y hay que dejarla apenas brillar. Pero la solución del problema del ser humano está en el hombre. Fracaso total, absoluto, porque la solución del problema de la humanidad no está dentro del ser humano, está fuera de él. Estas 2 potentes manifestaciones de la gracia común de Dios se mostraron insuficientes para poder solucionar el problema del ser humano. Porque, ¿por qué una persona tiene celos? ¿Por qué una persona a veces siente rabia? ¿Por qué una persona odia? ¿Por qué un ser humano mata? ¿Por qué un ser humano tiene pensamientos
pecaminosos. Porque ¿de dónde viene? Entonces, si la persona intenta solucionar eso por medio de la ley, nunca lo va a conseguir. Si lo hace por el camino de la filosofía, tampoco. Por eso que el apóstol Pablo dice que Dios, en su tiempo o en el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Porque el Hijo de Dios es el único que puede darle solución al problema del hombre, que se llama pecado, transgresión, culpa, corrupción. Solo el Hijo de Dios tiene ese poder. De tal forma que por medio de la ley y de la filosofía, ningún ser humano jamás, dice Calvino, jamás pudo subir hasta Dios. Por eso que dice el evangelista Juan, nadie subió a los cielos, dando a entender que por medio de las obras, por medio del esfuerzo humano, alguien pudiera llegar a Dios. Nadie subió. Y porque nadie subió, Él bajó. Él vino. Porque nadie jamás pudo subir. El cumplimiento del tiempo. El versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, a quien nosotros llamamos pleroma, la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo. O sea, la venida de nuestro Señor Jesucristo se da dentro del calendario divino. Jesús nació exactamente en el tiempo de Dios. Jesús no vino antes de la ley. Jesús no vino juntamente con la ley. Vino primero la ley para probar que nosotros no podíamos ser salvos. Vino después la filosofía, tampoco. Vino entonces en el tiempo establecido por Dios, vino nuestro Señor Jesucristo. Y dice el apóstol Pablo, en cumplimiento a la promesa de Dios. ¿Qué es lo que nosotros encontramos? O sea, la venida de nuestro Señor Jesucristo obedece a una promesa. Por eso que se habla en cumplimiento. Cuando Dios mandó a su Hijo, se estaba cumpliendo una promesa que Dios había hecho a la humanidad, que es lo que nosotros encontramos en Génesis 3:15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás el calcañar. Amén. La venida de nuestro Señor Jesucristo se da entonces en cumplimiento a la promesa que hizo Dios. En el tiempo apropiado, por nuestro Padre Celestial, Dios envió a su Hijo. No fue a un ángel ni a un arcángel, fue a su propio Hijo, que dejó su trono de gloria para estar entre los hombres. Una gran gloria, una gran bendición para nosotros. Pero para Él fue una tremenda humillación. Es como salir de un palacio, ir a vivir a un campamento. Es como salir de una vida gloriosa, sublime, y habitar entre los pecadores, llenos de odio, llenos de pecado, llenos de iniquidad. Por eso que Jesús, usted podrá entender que Jesús en un momento determinado, cuando Él baja del monte donde se había transfigurado, estaban los discípulos luchando con una persona que estaba endemoniada y no podían expulsar el demonio. Y el papá le dijo, Señor, expulsa al demonio porque tus discípulos no pudieron. Y Jesús dijo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? Generación adúltera. ¿Hasta cuándo los tendré que soportar? Porque por el hecho de que Jesús viniera a este mundo, Él se humilló a sí mismo. Y todo el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo se da en un contexto al estilo de Dios.
sencillez, humildad. Jesús fue la única persona en el mundo que pudo haber escogido dónde nacer. Porque Él es preexistente a su venida. Él vivía antes, existía antes de su venida. Pero Él escogió nacer en la menor de todas las ciudades que cercan a Jerusalén. Jesús no nació en Galilea, ni nació en Jerusalén, nació en Belén, Efrata, dice el profeta, la menor de todas las ciudades que cercan a la gran ciudad. Nació pobre. ¿Qué niño que hoy nace incluso tiene las cosas mínimas para suplir las necesidades? Pañales, afecto, cariño, ciertas comodidades. Jesús nació entre animales. Entre animales. Y Agustín dijo, nació donde había suciedad de animales, porque Él sabía dónde nos había de encontrar. ¿Con qué objetivo Jesús viene a este mundo? Dice el apóstol Pablo que Él vino para redimir a los que estaban bajo la ley. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Jesús efectivamente, Él tomó una naturaleza humana. Nació de una mujer, fue concebido por obra gloriosa y extraordinaria del Espíritu Santo de Dios y nació en este mundo. Él no vino, no se tiró de un paracaídas del cielo, ya adulto, como un superhombre. Él se hizo hombre, el verbo de Dios, en el lenguaje de Santiago, el verbo se hizo carne. Y esto es realmente glorioso, extraordinario, sublime, como Dios se hizo un niño, como Dios, Él se hizo un rey. Es natural y podría ser hasta normal que un niño se torne un rey. Ahora, que un rey se torne un niño es solo un milagro extraordinario de la manifestación del poder de Dios. Y ahí tenemos entonces al Hijo de Dios naciendo en un pesebre. La venida de nuestro Señor Jesucristo entonces se da de la siguiente o por la siguiente razón. Jesús vino a este mundo porque su venida nos habla del estado en el cual se encontraba el mundo. Jesús no vino para completar la felicidad de las personas. Jesús no vino para alegrar a las personas. Jesús vino con un propósito. Y el apóstol Pablo aquí lo deja muy claro. Él vino para redimir. Si usted le pregunta al mundo, a cualquier persona, ¿a qué vino Jesús al mundo? ¿Por qué vino Jesús al mundo? Podrían decir todo. Jamás utilizarían esta palabra redención, que es compra. La Navidad, en este caso, o sea, celebrar el nacimiento de nuestro Señor es recordarnos el objetivo por el cual Jesús vino a este mundo. Él vino para redimirnos. ¿Pero redimirnos de qué? ¿Por qué Él tuvo que venir? Porque toda la humanidad se encuentra sumergida en el pecado. Jesús vino porque nosotros estábamos en un fracaso absoluto. Porque el mundo vive bajo la culpa, el mundo vive bajo la corrupción, el mundo vive bajo la rebelión, el mundo vive en incredulidad. El problema del ser humano no es una debilidad moral ni espiritual. El hombre no está espiritualmente enfermo y vino un médico. Quien vino a este mundo no fue un médico. Vino un Salvador.
Y eso nos habla del problema que tiene la humanidad. El hombre no necesita apenas un empujón para poder acercarse a Dios. Mi hijo es muy bueno. He escuchado a varios que dicen, no, mi hijo es muy bueno, solo le falta una cosita. ¿Qué le falta? Ir a la iglesia. Usted no tiene idea del problema que tiene su hijo. Si fuese ir a la iglesia, sería un mero detalle. Su hijo está muerto en delitos y pecados. Él es un hombre espiritualmente fracasado. Está sobre él la culpa. Es dominado por la corrupción, la rebelión, la incredulidad. Está muerto en delitos y pecados. Y como está muerto en delitos y pecados, no tiene ningún sentimiento, ninguna necesidad de buscar a Dios. Por eso que ellos viven en el mundo. Y viven atrás del dinero, de los placeres, de las amistades. Eso es el mundo de ellos. Cuando usted dice así, vamos a escuchar la palabra, vamos a escuchar el Evangelio, vamos a leer la Biblia. O lo más que podrían hacer, bueno, ya lee la Biblia, ya te voy a acompañar. Pero en el fondo del corazón no es una necesidad. Jesús vino porque el problema de la humanidad es grave, gravísimo. Fracaso, culpa, corrupción, rebelión, incredulidad, amistad con el diablo, enemistad con Dios. El hombre, dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, está muerto en sus delitos y pecados. Según el propio Señor Jesucristo, Cristo Jesús vino al mundo porque todos somos malos. ¿Cómo se considera usted? ¿Cómo se considera? ¿Se considera una persona buena? Si tú te consideras una persona buena, tengo que ser claro contigo, no hay esperanza para ti. Además que eres mentiroso, porque tú no eres bueno, somos todos malos. Y Jesús lo dijo. La verdad encarnada, hablando, dijo, vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial que está en los cielos. Vosotros siendo malos, el tiempo verbal, el gerundio, tiempo continuo, vosotros sois malos. Por eso vino Jesús al mundo, porque la humanidad es mala, es perversa, está corrompida. El apóstol Pablo va a decir que si Dios no hubiese intervenido en la raza humana, el mundo se habría tornado como Sodoma y Gomorra. El hombre y a la humanidad y a la sociedad, y esto no solo lo hemos visto últimamente, el hombre quisiera vivir en el más absoluto desenfreno moral. ¿Cómo se vivía en Sodoma y Gomorra? Chipe libre, drogas sin castigo, desenfreno moral, mujeres con mujeres, hombres con hombres, un hombre con varias mujeres. Y así el hombre quisiera vivir en el más absoluto desenfreno. Y es por eso que el hombre odia a Dios. Porque Dios es un estorbo en sus vidas. Eso les inquieta, les incomoda, les molesta. Que haya una voz soberana que dice, eso está mal, esto es condenable, eso es una vergüenza, esa es una depravación. Si ustedes no se arrepienten, se van a ir al infierno. Eso el mundo odia. Lo que el mundo quiere oír es, ustedes son buenos. Y lo importante es que ustedes sean felices. Lo importante es que ustedes amen. Porque Jesús es amor. Y ama a todos. Y quiere que todos sean felices. Pero el Jesús que murió en la cruz, el Jesús que vino en Belén, Él no tiene ese mensaje. El primer mensaje que Jesús, Él lanzó al mundo, arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Por eso Jesús vino al mundo, por eso que Dios envió a su Hijo al mundo, porque el mundo
El mundo está en tinieblas. El pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz. Y los asentados en región de sombra y de muerte, luz les resplandeció. Jesús vino siendo la luz porque el mundo está en tinieblas. Jesús viene como el Salvador porque el mundo está en pecado, en maldad y en transgresión. Los niños que están aquí, los adolescentes, cuando le preguntan al papá o a la mamá, oye, papá, ¿por qué aquí en el centro de Conce y de Coronel y en la feria he visto 2 hombres tomados de la mano? Incluso en un paradero vi 2 barbones besándose. ¿Eso es normal? ¿Eso es normal? O 2 mujeres, una mujer con un corte de pelo y con una caminada que parece hombre. Y aunque su cuerpo físico denuncia y grita que ella es mujer, pero las hace de hombre. Cuando nuestros niños pregunten, ¿por qué son así? ¿Por qué hacen eso? Nuestra respuesta es, Dios hizo al principio un hombre y una mujer. Y de allí nace la familia, el matrimonio. Y ese es el modelo de Dios. Y es así que funciona. Además que si se estableciese por ley la homosexualidad, el mundo se acaba. ¿O ustedes han visto que un hombre queda embarazado? ¿O que una mujer puede fecundar otra mujer de una forma natural? Es imposible, es una locura absoluta. Y en ese comportamiento es donde nosotros vemos la mayor manifestación de la rebelión de la humanidad para con su Creador. Ya nosotros tenemos en Génesis 7 la depravación que había afectado al mundo entero. Dios mandó el diluvio y quedaron solamente 8, pero después llegamos al capítulo 19 de Génesis y ya tenemos a Sodoma y Gomorra. Jesús vino al mundo porque el mundo está en tinieblas. El mundo es malo. El mundo es perverso. Y no es la naturaleza, es el hombre. El problema es el hombre. El problema es el ser humano. El problema no son los gatos ni los perros. El problema es el hombre que le da un valor que no deberían tener los animales. A veces veo a algunos, parece que es el marido del perro, parece que es el hijo. Se acuestan con gatos, besan a los gatos, les dan comida más como si fuese un niño. Son los mismos que dicen que debemos amar la humanidad, gastan más plata en animales que en gente que necesita realmente alimentos. Generación loca, perversa, pervertida. Un consumo de drogas como nunca antes. Jesús vino porque el mundo estaba así y el mundo hoy está peor. Está peor porque creció la cantidad de pecadores. En Santiago la vida es insoportable porque hay 6 millones de pecadores viviendo uno encima de otro. Por eso que es un caos. Pero si aquí en Coronel tuviésemos 10 millones, estuve un tiempo, pasé en Río de Janeiro y en São Paulo. En São Paulo hay 40 millones. Y São Paulo es más o menos como la región del Biobío. 40 millones de almas. En Río de Janeiro, 28, 30 millones. Por lo mismo, aumenta la corrupción. Y se parece que en el campo la vida es más tranquila. Claro, porque vive uno aquí y otro después de 1 kilómetro. Pero eso no significa que esas personas son mejores que las que viven en grandes centros. Ahí tiene usted el mea culpa. ¿Cuántas perversiones ocurren en los campos? ¿Cuántos? ¿Y cuántas historias que nunca se han contado? El ser humano es malo, es perverso. Y es por eso que vino Cristo. Por eso que la Navidad es para pensar y reflexionar. Es una potente manifestación de la gracia de Dios sobre la humanidad. ¿Qué sería de nosotros
si no hubiese venido el Salvador? ¿Qué sería de nosotros si no estuviese la palabra de Dios siendo predicada? ¿Cómo viviríamos? Incluso yo le pregunto a ti, ¿qué sería de usted si usted no fuera una mujer cristiana? ¿Qué sería de usted si tú no fueras un hombre cristiano? ¿Cuántas mujeres tendrías? ¿Cuánto alcohol? ¿Cuántas drogas? Probablemente nosotros ya estaríamos muertos. Estaríamos bajo tierra, producto de la locura. Porque la Biblia incluso lo dice, que el necio muere temprano. Por su locura, por su perversión. Por eso vino Cristo al mundo, para redimir. Vino no para ser felices, vino para redimir. Redimir es comprar. Es un lenguaje del Antiguo Testamento que nuevamente florece en el Nuevo Testamento. Un patrón, un amo, iba a una feria y encontraba allí a los esclavos. Y él paseaba y decía, quiero este. ¿Cuánto vale? Tanto. Aquí está. Y pagaba una cantidad de dinero. Y compraba aquel esclavo. Y se lo llevaba. Y era su siervo. Y lo cuidaba y él trabajaba para él. Este es el lenguaje que utiliza la Biblia. Jesús vino a este mundo y fue a darse una vuelta, como dijo John Bunyan, por la feria de la vanidad. Y allí en la feria de la vanidad estaba usted, estaba yo, comprando y consumiendo lo que se vende en la feria de la vanidad. ¿O no hay alguna cosa de la cual nosotros, mirando hacia atrás, no nos cause vergüenza? ¿No nos cause dolor? Que si mirando hacia atrás, si yo hubiese conocido el Evangelio, nunca lo habría hecho. Nunca lo habría hecho. Siento dolor, tristeza, pesar. Pero estábamos en la feria de la vanidad, muertos en delitos y pecados, comprando y vendiendo, consumiendo la vanidad de este mundo. Y ahí vino nuestro Salvador y pasó y fijó nuestra mirada en nosotros y nos compró. Nos compró. Si usted va hoy a la feria, ¿usted compraría trapos viejos? ¿Usted compraría trapos sucios, rotos? Claro que no. Pero nosotros estábamos muertos, sucios, rotos, fracasados, incrédulos. Teníamos un lenguaje que yo creo que hasta los animales, cuando nos escuchaban, la boquita que tiene esa señora, la boquita que tiene ese hombre. Estábamos completamente embarrados, pero Jesús tuvo compasión y misericordia. Quiero a este. ¿Pero qué vio Dios en mí? ¿Qué vio Dios? ¿Usted piensa que yo soy pastor o cristiano desde los 15 años por mi formación familiar? Si fuese por mi formación familiar estaría en el mundo. Fue por la gracia, por la pura misericordia de Dios. Y todos venimos de la misma. Aquí no hay nadie que pueda decir, no, nosotros éramos dijis, nosotros éramos nobles. El apóstol Pablo dijo, a lo vil, a lo que no es nada, a lo necio, Dios llamó para manifestar en ellos su gloria. Dios nos escogió a nosotros porque no habían otros peores. Porque dice la palabra, a lo vil del mundo. Entonces, ¿dónde queda nuestro orgullo? En la suela del zapato. La gloria solo le pertenece a Dios. No sé decir por qué soy cristiano, porque no hice nada para merecerlo. Y la historia es la misma en todos. Fue la gracia
la misericordia de Dios. Y Dios nos tenía en su camino, en su mente, en su corazón. Y Él mandó a su Hijo para que pagara nuestra deuda y nos comprara y nos redimiera. Y en el tiempo propicio, Dios nos llamó a sus caminos. Y le digo, fue la mejor cosa que nos pudo haber pasado. Yo soy casado, me casé a los 21 años. Fui papá a los 22. Dos cosas que son maravillosas. Digan amén, pues, los que están casados. ¡Wow! Se quedaron así como que, pobre pastor, se casó, es papá. Vamos de nuevo. Me casé. Soy papá. Luna de miel. Maravilla, una mujer que me ama, que me cuida, que se preocupa por mí. Pero nada se compara con Cristo Jesús. Lo mejor, lejos, lo mejor. Todo lo brillante de este mundo queda opaco cuando lo comparamos con Cristo. Él nos redimió. Ahora, en esa figura de redimir, ¿usted cree que el hombre que vendió el paño viejo, vendió el esclavo, después lo puede tomar de vuelta? Y yo quiero a mi esclavo de vuelta, yo quiero el paño de vuelta. ¿Pero y por qué? ¿Yo te pagué? No, porque me tinca nomás. Porque quiero. No puede. Hay derechos legales. Aunque el diablo patalee, no nos puede tomar de vuelta. Porque estamos en la mano de Dios. No somos fuertes. No somos los mejores. Estamos lejos. No somos lo que debíamos ser. Pero tampoco somos lo que éramos. Somos lo que somos por la gracia, la misericordia de Dios. Jesús vino para librarnos de nosotros mismos, para librarnos de las manos de Satanás, el diablo. Este espíritu real, perverso, la serpiente antigua que se llama diablo, Apolión lo llama el Apocalipsis, el acusador de nuestros hermanos. Estábamos bajo su influencia, por eso que hablábamos como Él habla, sentíamos cosas que Él siente, pero de allí el Señor nos rescató. De nosotros, del diablo y del mundo. Ya no somos más de este mundo. Estamos, pero no somos. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Y para allá vamos. Para allá vamos. Aquí cumplimos con nuestros deberes cívicos. Aquí trabajamos. Aquí pagamos impuestos. Acá tenemos que trabajar para poder vivir. Porque pertenecemos a esta tierra. Y Dios así también lo ha establecido. Pero esto no será para siempre. Nuestra ciudadanía está en los cielos. De ahí nos sacó el Hijo de Dios. De ti, del diablo y del mundo. Para llevarnos a su patria celestial. Eso es Navidad. Jesús vino para redimirnos. Nada más ridículo que comparar la Navidad con el viejo Pascuero. No es eso. La Navidad nos habla del Hijo de Dios. Y como también nosotros somos pillos, aprovechamos la oportunidad para hacer buenas comidas. Le hago algunas preguntas para terminar. ¿Usted se considera malo? ¿De verdad? ¿Tú te consideras malo? Si tú te consideras bueno, no hay esperanza para ti. Jesús no vino a los buenos, Jesús vino a los malos.
tenemos que ser como los mafiosos. Para entrar a la mafia hay que considerarse malo. Ningún bueno entra a una mafia. Los malos, esos son candidatos para ser parte de una mafia. Aquí en el sentido opuesto, para entrar al cuerpo de Cristo hay que considerarse malo. Y el apóstol Pablo dijo, de todos, yo soy el principal. Si el apóstol Pablo dijo eso, ¿dónde queda usted? ¿Dónde quedo yo? Bueno, yo soy el rey de los malos entonces. Pero no basta solo con decirlo, hay que vivirlo. Y si tú te consideras malo, vas a estar tocando la puerta del cielo. Ten misericordia de mí. Sé propicio a mí, pecador. Soy pecador, decía Lutero. Y mi apellido es pecador. Mi nombre y mi apellido es pecador. Watson dijo, he escuchado tantos sermones y tantas predicaciones y estudios, pero ahora que estoy viejo se me olvidó todo, pero solo me acuerdo de dos cosas. De todo, solo me quedaron dos cosas en la cabeza, que soy un gran pecador, pero que tengo a un gran Salvador. ¿Tú ya fuiste redimido por Cristo? ¿Tú notas que fuiste comprado? ¿Notas tú que tú ya no perteneces a este mundo? ¿O el mundo todavía hierve? ¡Ay, me encantaría ir a una fiesta! ¡Uy, me encanta! ¿Cómo son felices estos mundanos? Y yo con esta ley, con este evangelio, que me poda las libertades. ¿Eso te pasa? ¿Fuiste redimido? A veces nosotros vemos al mundo, la juventud, van a las fiestas, encachados, peinaditos, a las 6 de la mañana, ¿cómo vuelven? Hechos bolsa. Y muchos allí se deparan con la muerte. ¿Ya saliste de este mundo? ¿Se puede decir que el viejo hombre ya murió? ¿Para quién vives? ¿Para quién vives? ¿Dónde está tu corazón? ¿En qué es lo que más piensas? En lo que más piensas, ese es el rey de tu corazón. ¿Ya puedes decir que eres un hijo de Dios? Que en verdad en este mundo nada llena, nada sacia. Dinero, placeres, reconocimiento, estatus, amigos, nada llena, nada, solo Cristo. Y si tú tienes a Cristo, lo tienes todo, absolutamente todo. Y aunque estés atravesando por un mar de pruebas, puedes tener gozo, puedes tener paz, puedes estar en una tormenta, pero si tú tienes a Cristo, lo tienes todo. Eso es Navidad, hermanos, nacer de nuevo, tener comunión con Él, vivir solo para Él. ¿Le ha pasado que a veces pasaron 3 días, 4 días y usted no oró? ¿Le ha pasado esto alguna vez o no? ¿Y qué le pasa a su alma? ¿Qué le pasa a su alma? ¿No se empieza a quebrajar, a secar como una hoja seca? Y de repente se empieza a enojar fácilmente y pierde el control, la paciencia y se irrita por todo. Eso nos pasa. Pero cuando estamos con Cristo, aunque a veces nos quedemos dormidos y demos de cabezazos en la oración,
Y a veces como que hablando tonteras. ¿Ah? Pero después seguimos, como un niño que está aprendiendo a caminar. Porrazo, se levanta y sigue. Nos invade una paz que excede a todo entendimiento. ¿No le ha pasado que a veces le ha costado venir al culto? Oh, hoy día no tengo ganas. ¿Quién predica? Predica mucho. Pero bueno, voy ahí, si no, igual la conciencia me va. No, voy. Y resulta que usted está aquí. Y cuando termina el culto, nos invade una sensación de paz. Pero que no sea porque terminó el culto. Que sea porque es la recompensa que nos da Dios. Es cuando tenemos mucha hambre, y nos preparan un plato y después que terminamos de comer, y ahora una siesta. Eso nos pasa en el Espíritu. Cristo lo llena todo. Vivir para Él nos da paz. Y si miramos un poquito más allá, no solamente tenemos a Cristo, tenemos familia, tenemos techo, tenemos ropa, tenemos comida, tenemos una iglesia, tenemos hermanos, que algunos de ellos son más cercanos a nosotros que nuestros propios familiares. Son las bondades de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea nuestro divino Salvador. Padre, gracias por permitirnos meditar en tu palabra y agradecerte, Señor, mirando hacia atrás la venida de tu Hijo amado a este mundo. Bendito sea tu nombre para siempre, porque un día nos redimiste, nos compraste para tu gloria. Y ha sido lo más glorioso que nos pudo haber pasado. De tal forma que damos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo la gloria, la honra, la adoración, la gratitud. Nos rendimos a tus pies. Cuán felices somos contigo, Señor. A pesar que somos débiles, frágiles, pero al mismo tiempo somos los más felices de este mundo, porque estamos reconciliados contigo. Llénanos de tu Espíritu, de tu palabra, y que tu nombre sea glorificado entre nosotros. Bendice a los niños que están con nosotros, a los adolescentes, para que ellos sean marcados por tu palabra, para la gloria de tu nombre. En el santo nombre de Jesús. Amén. Amén.